La clase del día de ayer me parece que habíamos finalizado lo que era el capítulo 1, ¿no es cierto?, en referencia al concepto de lo que son las funciones. Como ustedes vieron, la determinación del dominio se maneja bajo la misma rigidez de las funciones de una sola variable, aplicando las reglas algebraicas. Claro está que las condiciones matemáticas que se presentaban en las funciones de varias variables se sobreentiende que es sobre aquellas que hemos definido como las independientes, no como las variables independientes. Sobre ellas está sujeta a las condiciones que hemos considerado: que la radicación sea par, que sea diferente de cero, que dentro de la función trascendental, pongamos el caso muy puntual de la función logaritmo natural, ¿no es cierto?, tiene que ser mayor a cero o valores positivos, que son las características propias, pero no solamente una de las variables independientes, sino en conjunto. ¿Sí? Dependiendo si es que hablamos de una función de dos variables de entrada, decíamos que es un par ordenado. Si hablamos de una función de tres variables de entrada, hablábamos de una terna, ¿no es cierto? De más de tres variables, bueno, hablamos de un punto que considera cuatro variables de entrada, pero a las cuatro variables se sujeta la condición. Y obviamente, y en la generalidad, como hemos venido indicando, ya depende del número de variables independientes que una función pueda tener. Definimos lo que eran las curvas de nivel, que de alguna manera me pueden ayudar a hacer la representación gráfica con el limitante que ya hemos repetido en varias ocasiones. Lastimosamente, nuestra representación únicamente se da en el espacio para poder representar la variable de entrada con dos variables de salida. ¿Sí? Un caso muy particular es cuando teníamos una función de cuatro variables de entrada, perdón, con tres variables de entrada y una variable de salida. Decíamos que lo que yo grafico, ojo, no es el modelo matemático para este caso muy puntual. Lo que yo grafico es únicamente el dominio. ¿Sí? Estamos entonces con las curvas de nivel, lo que habíamos visto, las curvas isocuantas, las de indiferencia, un ejercicio rápido que vimos en cómo ustedes lo pueden aplicar dentro del área de las ciencias económicas que me representa, ¿no? Decíamos en el ejemplo de esa de una función de producción, decíamos que la curva de nivel lo que me dice es que para cualquier par ordenado, para el ejemplo gráfico que habíamos visto también, la representación gráfica, perdón, para cualquier punto de par ordenado que yo le dé, siempre el proceso de producción era de 2000, si ustedes recuerdan el ejercicio que se desarrolló. Y decíamos, muy bien, si yo quiero que el proceso de producción sea de los 2000, utilice la menos cantidad de horas de trabajo, implica que la inversión se sube. ¿Sí? Como veíamos en esa curva que estaba representada. Y lo contrario, si obviamente yo quiero que el trabajo lo voy a demorar, lo voy a hacer en una mayor cantidad de tiempo, en una mayor cantidad de horas de trabajo, implicaba que la inversión bajaba, ¿sí? Eso puede ser una toma de decisiones, chicos, sabiendo, garantizando, para ese ejemplo muy puntual, que la cantidad de elementos que yo debo de producir, no sé, zapatos, pelotas, mesas, lo que sea, ¿no? Me garantiza que va a ser los 2000, ¿sí? Bien, un poquito ahí cerrando lo que habíamos visto bajo estos criterios, las curvas de nivel, si es verdad, cuando hablamos de una función de dos variables se podía visibilizar con los ejemplos que hice en el GeoGebra. Decíamos que esto, extendiendo ya a n variables, se llamaban las hipersuperficies. O sea, gráficamente no lo hago, pero era un concepto matemático para definir que para una función de 10 variables de entrada voy a colocar, es decir, en R11, yo también tenía un concepto ambiguo de lo que es las curvas de nivel, conocidos como las hipersuperficies. ¿Que la puedo graficar? No, es solamente conceptual. Bien, el capítulo que vamos a empezar a ver el día de hoy ya hace referencia a la extensión del concepto de los límites y de la derivada. Y como ustedes se van a dar cuenta, vamos a utilizar los mismos criterios, las mismas reglas matemáticas que se desarrollaron en la matemática 1 en relación a estos dos temas. Claro, allí recuerden que teníamos los capítulos separados. El capítulo de límites era uno solo y el capítulo de derivada era otro. Si es verdad, aquí está en una sola definición o en un solo capítulo, es porque son consecuencias de lo que nosotros ya hemos desarrollado, ¿sí? Obviamente vamos a ver los límites de derivadas de espacios de Rn. Yo les había mencionado que las reglas de la derivada que se vieron ya en la matemática 1, aquí en realidad no aparecen nuevas reglas.
se acondiciona de acuerdo a los criterios matemáticos y obviamente va a haber una variación de notación matemática para saber identificar cuando hablamos de una derivada total, como es en la matemática 1, y cuando hablamos de este concepto de las famosas derivadas parciales que ya iremos viendo más adelante, ¿sí? Igualmente, hablaremos de los límites y de la continuidad y una función de varias variables, ¿sí? Bajo los mismos criterios desarrollados anteriormente, ¿sí? Bien, lo que había mencionado, ¿no es cierto? Al ya haber hecho la introducción de lo que son las funciones de varias variables que tengo que determinar su dominio y su rango, ¿no es cierto? Ojo, el dominio es, reitero lo mismo, ¿no? Bajo las condiciones del número de variables de entrada y el rango es solamente sobre una variable. Sí, verán que soy sí, bien enfático. Ayer también creo que lo había dicho en varias ocasiones. La salida es única, aunque la entrada son varias variables independientes. Sí, igualmente, aquí nosotros podemos aplicar el concepto de límite y la continuidad bajo un mismo tratamiento, ¿no es cierto? Que lo vimos en la matemática 1. Nosotros recordemos que ya dentro de la estructura algebraica o la notación matemática, lo que tenemos ahí descrito era lo que definía esta operación algebraica, ¿no es cierto? El límite de una función cuando se quiere indagar en algún valor del dominio. Y obviamente aquí aparecían dos posibles escenarios. El límite existe o el límite no existe. ¿Sí? Y obviamente luego íbamos analizando los límites al infinito, los límites de infinito, límites al infinito, y eso nos servía para definir ciertas características como eran las asíntotas horizontales, verticales, las asíntotas oblicuas, le daba una interpretación, pero la existencia del límite es cuando yo evaluando, recuerden, cuando yo evaluaba el límite, obtenía un valor numérico. Y recuerden lo que yo mencionaba, dependiendo de las características. Si yo analizaba en un valor que es abierto, que no le pertenecía a la función, lo único que me estaba diciendo es que a medida que me aproximo a este valor A, que no es parte del dominio, estoy poniendo un ejemplo, que no es parte del dominio, quería decir que la salida también se aproxima a un valor que tampoco le pertenece al rango, ¿sí? Esa era la interpretación. Estoy tan cerca de A, pero no soy A. Y eso me da como consecuencia un posible valor de salida. ¿Sí? Bien, entonces obviamente la formalización va a ser muy similar. Claro está que aquí ya hablamos de funciones de varias variables y tenemos que desarrollar nuestras definiciones en torno a un dominio Rn de dimensiones. ¿Sí? Bien. En la forma y igual a f de x, el concepto de límite se desarrolla cuando x se aproxima a un valor de dominio, ¿no es cierto? Y nosotros utilizábamos la recta numérica, porque así estaba definido. Esto hablamos cuando era y igual a f de x. Entonces, obviamente, mi aproximación era por la derecha o por la izquierda, ¿sí? Recuerden que eso era lo que analizábamos, ¿no es cierto? Luego aparecían los límites lateral por la derecha, límite lateral por la izquierda, estas características que podían irse presentando en algunos ejercicios. Entonces, cuando el intervalo es acotado, cuando no es acotado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Este concepto también se aplica de la misma manera, pero ¿cuál es la diferencia? Un poquito voy a hacer aquí una gráfica. Porque es importante que ustedes me den el concepto. Ah, perdón. Ya. Pues pongámosle así. Si no queda feito, feito, no me gusta. Estamos. Nosotros tenemos una forma y igual, perdón. Z igual a f de x de y. La misma pregunta que les he hecho. ¿En qué espacio n dimensional está el modelo? Chicos. ¿En qué espacio dimensional está este modelo? Z igual a f de x de y. En R3. En R3, ¿no es cierto? Y ya sabemos que el dominio viene a ser un subconjunto
Un subconjunto, perdón, no, esto va a decir pertenece. ¿Es un subconjunto de qué? ¿El dominio es un subconjunto de qué? De R2. De R2, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos nosotros de los pares ordenados. Entonces, de igual manera, cuando yo analizo el dominio, al igual que en las funciones de una sola variable, puede ser que haya un valor, o perdón, un par ordenado que yo tenga que analizar. ¿Qué es lo que pasa en la cercanía del par ordenado? Entonces, este es mi punto de análisis. Este es el par ordenado x sub 0 y y sub 0. ¿Sí? Bien, chicos, ¿no es cierto? Se supone que esto me está representando dominio. Es esta región que le pertenece a R2, ¿sí? Porque son mis dos parámetros de entrada, mis dos variables independientes. Bien. Y rápidamente, ya no voy a hacer una recta, pero le voy a hacer esto de aquí. Recuerden lo que habíamos visto en las funciones de una sola variable. Este era mi x sub 0. Entonces yo me aproximo por la derecha o por la izquierda. Y decía yo, aquí utilizaba la recta numérica, ¿no? Este es y igual a f de x. ¿Sí? En el caso de aquí abajo, es evidente que para aproximarme a x sub 0, ya me aproximo por la izquierda y por la derecha. Pues cualquiera de los dos lados me puede aproximar. En x sub 0, ¿por dónde me aproximo, chicos? ¿Por dónde me puedo aproximar? ¿Por dónde creen ustedes? Arriba, abajo, derecha, izquierda, o por cualquier lado. No sé, depende ¿De qué? de cómo sea la función. No sé. Recuerden que la función o el dominio de la función es un conjunto de pares ordenados. Entonces, los pares ordenados me dicen, el dominio está por aquí, está todo, en todo está lo que yo he marcado. Pero de ahí también me salta o me resalta de que hay un par ordenado que no podría tomar sus valores, que no puede tomar ese punto. Y es el que yo quiero analizar. Entonces, mi pregunta es nuevamente la misma. ¿Por dónde me aproximo a x sub 0? Por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda o por cualquier lado me puedo aproximar a x sub 0. Reitero, observen la gráfica de aquí abajo. Aquí es evidente. O me aproxima por la izquierda o me aproxima por la derecha. No hay dónde perderse. ¿Sí? Porque aquí hablamos de una sola variable de entrada. Aquí tenemos un par ordenado o dos variables de entrada. ¿Sí? ¿Por dónde me aproximo a x sub 0 y y sub 0? ¿Por dónde creen ustedes? Me puedo aproximar por cualquier lado. Por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, diagonal, diagonal izquierda, diagonal derecha. ¿Sí? Porque recuerden que yo decía muy bien, x sub 0 no le pertenece al dominio. Por A o B razón, por las características de la función. Sí, pero entonces yo me puedo aproximar lo más cercano a x sub 0. Recuerden cuando veíamos la definición de límite. Tanto sea por la derecha y por la izquierda, reitero el por qué. Porque aquí x le represento a lo largo del eje x. En el caso de acá, vuelvo a repetir, yo lo represento a mi dominio en una región. Por lo tanto, yo puedo aproximarme en cualquier dirección. ¿Se entiende o no se entiende esa situación, chicos? El concepto sigue siendo lo mismo. Me estoy aproximando, mas nunca soy x sub 0 y y sub 0. Pero lo que sí se debe de entender es este aspecto geométrico, que para aproximarme a x sub 0, yo lo puedo hacer en cualquiera de las direcciones. ¿Se ve o no se ve eso, chicos? ¿Se entiende o no se entiende? Carlos, Cristian.
Profe, Daniela fija el dice, tiempo. perdón, Cristian, Doménica, Giovanni, Gabriela, ¿qué me dice? ¿Se entiende o no se entiende? Este concepto de aproximación y el por qué. Gustavo, Mateo, ¿se entiende o no se entiende? Bien, profe. Tal vez podría dar un otro ejemplo. Perdón, Digo, tal vez podría poner otro ejemplo. a ver, lo que pasa es que esta gráfica como tal no es ningún ejemplo, sino es una interpretación geométrica que yo le tengo que dar. Voy a volver un poquito a la parte de acá abajo, a lo que es y igual a f de x. Quisiera que me digan, ¿se entiende por qué me aproximo a la izquierda y me aproximo por la izquierda y por la derecha acá, en la parte de aquí abajo? Acá sí se entiende el por qué o no, en esta gráfica. Aquí sí se puede visualizar eso, el por qué me aproximo por la izquierda y por la derecha. Chicos, Sí, sí, porque al ser un límite no puede tomar ese valor, ya, por eso exactamente, solo se sí, o sea, el aproxima. concepto de límite es exacto, pero lo que yo quiero que se entienda es que cómo me aproximo a ese valor. Cuando hablábamos de y igual a f de x, mi dominio estaba definido a lo largo de la recta paralela del eje x. ¿Sí? Entonces, cuando yo decía muy bien, x sub 0 no puede tomar ese valor porque está restringido del dominio, no le pertenece al dominio. Entonces, yo quiero indagar qué pasa en las cercanías de x sub 0. Hagamos cuenta que esto vale 2. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a indagar? En un valor cercano 2.00001 o en el valor 1.9999 para saber qué es lo que sucede en la salida. ¿Eh? Pero lo que quiero que se vea, que en este caso la aproximación, ¿por dónde se daba, chicos? Únicamente. ¿Por qué lado se daba? Por la izquierda, Es la derecha. Por la izquierda y por la derecha. No puede, para aproximarme a x sub 0 no puedo aproximarme por ningún lado, solamente por la izquierda y por la derecha. Ese mismo criterio quiero que le apliquen acá. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo no hablo de una variable, yo hablo de dos variables. Entonces yo tengo un par ordenado x sub 0 que no le pertenece al dominio, que no le pertenece a ese subconjunto de R2. Entonces, mi intención es aproximarme a X sub 0 bajo el mismo criterio anterior. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo me aproximo a X sub 0? ¿Por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo o por todos los lados? ¿Por dónde me aproximo? Chicos. pues como había dicho, por todos lados, ¿no? Sí, pero quiero que ustedes lo entiendan. O sea, es lo que yo lo sé, pero la cosa es que ustedes lo entiendan el por qué. ¿No es Sí, es cierto? que al ser, profe, un espacio en R3, pues se ve desde como si fuera una vista superior, ¿no? Correcto. Ahorita lo que yo estoy viendo, mi eje Z es como si estuviera saliendo de la pantalla. Yo estoy viendo el dominio. Mi dominio, recuerden, cuando hablamos de dos variables, mi dominio es una región expresada en dónde? En el plano XY. Allí está el dominio, porque son dos variables. ¿Sí? Es como si gráficamente le tuviera esto. X, Y y Z. Entonces, obviamente, lo que yo tengo aquí marcado, aquí está mi dominio. Y acá está Z, aquí está la variable de salida Z, la altura que decíamos. Aquí es donde yo tengo definido mi superficie. ¿No es cierto? Este es mi Z.
Pero yo digo, ¿qué pasa cuando quiero analizar un punto de este dominio, que es un par ordenado? Mi pregunta es, ¿por dónde me aproximo a este x sub 0 y y sub 0? Es como si estuviera viendo esto desde acá arriba. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago, lo que acabo de mencionar es de que aproximarme a x sub 0, yo lo hago por cualquier valor, por cualquier dirección, perdón. Y tengan presente este concepto de esta dirección, porque eso es lo que me va a poder definir lo que se conoce como las derivadas direccionales. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte geométrica, chicos? ¿Se entiende el por qué? ¿Sí o no? Sí, sí se entiende. Sí, 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 profe. profe. Ya me toca decir sí para pasar al siguiente punto, no queda otra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Aquí está lo que acabo yo de mencionar gráficamente, exactamente lo que hice construir la gráfica. Este es un punto, coma, AB, el cual yo quiero analizar. Entonces, yo me voy a aproximar. Eso implica entonces que lo que yo estoy generando, acá se definía un intervalo. Recuerden ustedes cuando se veía esto, decíamos esto es un A y esto era A más un delta y un A menos un delta, ¿no es cierto? Porque el delta era la proximidad. Delta era una cantidad que tendía hacia cero, lo más pequeño posible. En este mismo criterio se aplica acá, pero a diferencia de que este es y igual a f de x, aquí tenemos nosotros que todo este es mi modelo, z igual a f de x de y. ¿Sí? Aquí lo que yo genero es una proximidad mediante una circunferencia. Acá era un intervalo, acá se genera una circunferencia. ¿Sí? De radio D, donde obviamente el radio es lo más pequeño posible o D tiende a cero. Este es el radio de el intervalo o de la aproximación al punto ordenado AB, que es de mi análisis. Claro está que tanto en este caso de las funciones de una sola variable y de dos variables, la salida es única, es una L. ¿Sí ven? Y esta L se mueve entre una L más epsilon y una L menos epsilon. Igualita acá, entre una L más epsilon y una L menos epsilon. ¿Sí? ¿No es cierto? Decíamos, a ver, en una sola variable el límite se aproxima tanto por izquierda a la derecha, en tanto que una función de dos variables, la aproximación puede tener diferentes trayectorias, lo que acababa yo de mencionar. Puede aproximarse por acá, por acá, por acá, por acá, ¿sí? Y la formalidad del límite, ¿sí?, de dos variables, como ustedes ven, se le escribe muy similar a la de una función de una sola variable. En este caso, lo que yo considero es que este par ordenado, cualquiera, par ordenado X, Y, puede ser aquí, puede ser acá, se me está aproximando, ¿no es cierto?, al punto X sub 0, Y sub 0. Era lo que nosotros decíamos acá, cuando el límite tiende a X sub 0. Ahora aquí lo que estamos diciendo es el punto X y Y, que puede ser en cualquier dirección, se me aproxima a X sub 0 y Y sub 0 de la función, y la salida es un único valor, es un valor L, y también se define esos dos posibles escenarios, que la función sea, que el límite exista o que el límite no exista, ¿sí? Por lo tanto, en la generalidad del concepto de una función de varias variables, se define el límite de la función f cuando la variable x, ojo, en estructura vectorial es el conjunto de variables que estaría contenida, ¿no es cierto?, de 5, 6, 7, 8, 10 variables, ¿no es cierto?, hablamos de n variables, tiende a un punto también de referencia, un x sub 0, lo que decimos cuando x tiende a x sub 0, pero acá desde el punto de vista ya n dimensional, como el valor L que se aproxima a la función. Si ven, esta es ya la generalidad. Cuando hablamos nosotros de una función ya en el contexto matemático general, funciones de límite de funciones de varias variables. Ojo, esto es un vector y este es un vector también, en cuanto a la cantidad de elementos o del espacio dimensional en el cual estamos trabajando, ¿sí? Bien, el límite de una variable, ¿cómo la definíamos? ¿No es cierto? Que para todo valor de epsilon existe un delta tal que x pertenece a d y obviamente la diferencia x menos a es mayor a 0 menos a delta, es ese intervalo que nosotros definíamos aquí, sería
Esto es A, entonces obviamente aquí tenemos, esto es el A menos delta, el A más delta, esta es la distancia delta entre estos desde aquí, este es delta y esto es delta, ¿sí? Implica que la diferencia f de x menos L es menor a 0, lo que me salía acá. Esto es L entre un L menos epsilon y un L más epsilon, ¿sí? Esto es más o menos lo que se establecía las funciones o el límite de las funciones de una sola variable. En el caso de varias variables, ya en la generalidad, ya hemos visto que la estructura matemática es similar, no confundirán chicos. Estos son escalares y estos son vectores de n elementos, ¿sí? Entonces aquí se define que para todo valor de epsilon mayor a 0 existe un delta. Estos son escalares. Tal que la norma, como habíamos visto, de x menos x sub 0 tiene que ser mayor a 0 y menor a delta. Recuerden que esta era una distancia entre dos puntos, ¿sí? Independientemente del espacio n-dimensional. Implica que f de x menos L es menor a epsilon, ¿sí? Entonces, vean, aquí está la diferencia. Acá decíamos que es el valor absoluto, aquí es la norma, porque lo que yo estoy midiendo es la distancia ya entre dos puntos que están representados en el espacio n-dimensional. Chicos, preguntas. Me gustaría que me digan ustedes qué parte no queda claro, porque en realidad el concepto matemático es similar. Únicamente le estamos dando la interpretación y utilizando la notación o las herramientas matemáticas para representar, ¿sí?, este concepto de límite. Recuerden que x menos a en realidad es una distancia. Es esta distancia de aquí. Es esta distancia de aquí, el famoso delta. ¿Sí? En función de una sola variable. Por eso decía, esta es la norma. Chicos, preguntas. Marjorie, cuénteme, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profe. El resto, los que están en la universidad, cuéntenme. Si es que siguen allí todavía. Sí se entiende, profe. El resto de compañeros, chicos, ya les he dicho, es importantísimo la participación. Pamela Patiño, cuénteme. ¿Se entiende? ¿No se Profe. mande? Sí, sí se entiende, profe. Ya. Rafael Sicha. Sí se entiende. Ya, vamos a ver si es verdad cuando veamos el examen. Bien, ¿cuál es la diferencia, no es cierto, en todo este contexto? Un poquito aquí podemos ver la representación en R2. Esto es en R3. Esto es en R4, en realidad, chicos. Pareciera que no es en R4, sí, pero es en R4 porque si ustedes ven aquí, la esfera que me representa el dominio está en R3. Aquí en el plano se representa R2 el dominio y aquí la recta numérica me representa en R1, el que sería la variable X. Dice, en una sola variable la aproximación se da sobre la recta numérica. Es esto. Esta es la aproximación. En dos variables, la aproximación se da en varias direcciones sobre un plano infinitas trayectorias. Lo que yo acabo de mencionar, infinitas trayectorias. ¿Sí? Y obviamente me describe justamente ese concepto de la norma, me va a describir la ecuación de una circunferencia de radio delta, donde delta es un valor pequeño. En tres variables se entendería el espacio con infinitas trayectorias. Acá hablamos, recuerden lo que acabo de mencionar, este es un modelo en R4, que gráficamente no lo podrías representar las cuatro variables en la misma gráfica, pero si ustedes ven, en el espacio gráfico dominio y a continuación en la recta de salida es la variable de salida, la W. Pero en el dominio, ¿sí? Igualmente yo tengo diferentes trayectorias en el espacio que me aproximo a mi punto de análisis. Si ven que el criterio es el mismo. Obviamente estos criterios se generalizan en Rn. Yo sé que si agrego un R5, un R6, gráficamente ya no lo podré representar,
Pero la idea matemática sigue siendo, tengo un punto específico de un espacio n-dimensional que yo tengo que analizar en el dominio, entonces mi criterio es de que se va a aproximar en varias direcciones. Reitero, aquí está este concepto, este es el concepto. Y en mi mente, aunque no se hace eso, o sea, solamente es una cuestión conceptual, yo puedo suponer que un espacio n-dimensional se me genera como una hipersuperficie, lo que hemos venido definiendo, una esfera que no tiene forma de esfera, disculpen la palabra, sin querer confundirles, pero que es una figura geométrica y que yo no le puedo graficar, pero que a ese punto de análisis se va por diferentes trayectorias. Sí, el criterio sigue siendo lo mismo, es exactamente la misma definición. Sí, obvio. Tal vez aquí en estas tres gráficas que están aquí representadas es porque puedo hacer su gráfica como tal. En una función de R2, solamente a lo largo de la recta numérica del eje X, en R3, en el plano, y en R4, en el espacio de las trayectorias. ¿Sí? Veamos un ejemplo, porque los ejemplos y el desarrollo matemático es exactamente lo mismo, aunque aquí vamos a ver ciertos artificios matemáticos, porque chicos, aquí también pueden aparecer las indeterminaciones. ¿Sí? No quita que no aparezcan las indeterminaciones y yo tenga que hacer ciertos artificios matemáticos. Bien, tenemos esta función que me pide encontrar el límite cuando el par ordenado XY tiende a 0,0 de f de x. ¿Sí? Bien, si yo hago tender el límite, ¿sí? Tal cual está el problema, ustedes se van a dar cuenta que me quedaría el límite, me voy a colocar sí, x a la cuarta menos x a la cuarta sobre x al cuadrado más y al cuadrado, cuando x, y tiende a 0,0. Si hago tender, esto me queda 0 menos 0, 0 más 0 y en consecuencia tengo 0 sobre 0. Si ven, aparece también el concepto de la indeterminación. Entonces, algebraicamente, yo también puedo aplicar ciertos artificios matemáticos vistos en la matemática 1. Por ejemplo, en el numerador, en el ejercicio, ¿qué concepto tenemos desde la matemática? Desde el álgebra. Y a la cuarta menos x a la cuarta, ¿qué es? Diferencia de cuadrados. Es una diferencia de cuadrado que hace que este se descomponga en potencias en 2, ¿no es cierto? Como podemos ver, y al cuadrado más x al cuadrado y al cuadrado más x al cuadrado. Y si ustedes ven aquí en el ejercicio, simplifican, ¿sí? Y lo que yo tengo que evaluar es este límite. Y cuando hago evaluar este límite, me queda que es 0 menos 0. En consecuencia, el límite vale 0. ¿Sí? Y lo que he mencionado, la salida, como yo analizo la función, es su único valor. La entrada, que es a donde tiende el límite, es un concepto matemático, en este caso, de dos variables. ¿Sí? Si ven que hacemos exactamente lo mismo. Como tal, no hay nada nuevo. Estamos aplicando directamente lo que es la sustitución para evaluar el límite. ¿Sí ven, chicos? ¿Se entiende? ¿Se ve? Veamos aquí, aplicando la definición formal. Dice, sea la función f de x y al cuadrado más x al cuadrado y al cuadrado más x al cuadrado, ¿no es cierto? Donde el dominio es igual a Rn menos el punto 0,0. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué valor no puede tomar la función? ¿Qué par ordenado, perdón, no puede tomar la función? $0,0. El 0,0. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Aquí debía haberle colocado más bien de R2, de todo el espacio de R2, nosotros estamos excluyendo el par ordenado 0,0. ¿No es cierto? Lo que pide es demostrar que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es el valor de 0. Vamos a la definición formal que dice para todo valor de epsilon existe un delta mayor a 0 tal que la norma x menos x sub 0 entre 0 es menor a delta
tal que f de x menos 0, porque es lo que me pide demostrar que el límite es igual a 0, es menor a un epsilon. ¿Sí? Entonces aquí apliquemos exactamente lo mismo, saquemos la norma, ¿no es cierto? Que sería x menos x sub 0. Y lo que vamos a hacer a continuación es tratar de llevarle a la forma matemática. Recuerden que esa era la estrategia en cuanto al desarrollo que se tenía que realizar. ¿Sí? Bien. Acá tenemos más o menos parte del desarrollo. Nosotros sabemos que es f de x menos 0, es esta parte de aquí. Sería x al cuadrado menos x al cuadrado, y al cuadrado menos 0 me queda esta parte de aquí. Y lo que estoy haciendo únicamente es aquí poner una condición. Que este término va a ser menor a este término de acá, que yo le estoy igualando a x al cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser mayor a lo de acá. Le estoy condicionando nada más. ¿Sí? Si ustedes observan, aquí el y al cuadrado más x al cuadrado, cuando yo le asigne valores, este valor siempre va a ser mayor, va a ser mayor a que solamente le tome el un valor. ¿Sí? Por eso aplico esta condición matemática como artificio. Digo, obviamente esto va a ser igual a x al cuadrado. Y obviamente quiere decir que todo esto de aquí le puedo hacer igual a esta desigualdad de acá. ¿Sí? Y obviamente esto implica que es menor al epsilon. Y de aquí despejando, con la condición que tenemos acá, a la igualdad, yo puedo reescribir esta parte de aquí. Déjenme ver si estoy bien. Déjenme ver. Ya. Sí, hay que recordar que la norma de esto, ¿cómo se sacaba la norma de esto? La norma era de esto, era así. Era x menos 0 elevado al cuadrado más y menos 0 elevado al cuadrado. Esta es la norma de esta relación de aquí. Recuerden que esa era la forma matemática que habíamos sacado, es sacar las diferencias de los elementos que corresponden elevados al cuadrado. ¿Sí? Entonces me dice que esto es menos a delta, pero como esto le paso al otro lado, me queda elevado al cuadrado. Esta relación de aquí, x al cuadrado menos delta al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me marca el límite superior que tenemos acá, y esto me marca el límite inferior. Y lo que hacemos, ¿no es cierto?, a continuación era igualar. Este término es igual al de acá. Estos dos valores de aquí les igualábamos cuando aplicamos la función, la definición formal. Esto me permite entonces decir cuál es la relación entre delta y el épsilon para que se cumpla. ¿Sí? Para decir que efectivamente el límite va a ser igual a 0. Más allá del proceso de evaluación, porque si ustedes observan, aquí también podría yo tener una indeterminación, 0 sobre 0. ¿Sí? Que podría tener los términos. Claro está que la definición formal es mucho más compleja que las en funciones de más variables. Y por eso es que aquí se definen los famosos límites direccionales para poder resolver cierto tipo de ejercicios, como en este caso de acá. Ojo, aquí no es que aplico yo Hospital, porque alguien puede decir, profe, en este ejercicio si yo aplico el límite como tal, me va a salir 0 sobre 0. Y yo le decís, profe, apliquemos Hospital. ¿Hospital sobre qué variable? Sobre X, sobre Y. Entonces, justamente vamos a sacar este criterio matemático que me va a permitir, mediante el teorema de la sustitución,
poder hallar el límite y su valor. Bien, ¿cómo se lo aplica? Aquí lo que se hace, los límites direccionales, es evaluar el límite utilizando una única trayectoria, considerando las variables independientes hacia el punto de análisis. Es decir, vamos únicamente a evaluar el límite en una de las variables, no en las dos, como veíamos en el ejercicio anterior. Aquí yo vine e hice la sustitución directa, me dio 0/0 y me daba esta relación. Acá el problema me permitió poder utilizar la factorización y resolver el límite, pero en este caso lo que vamos a hacer es tomar cada una de las variables y hacer su respectiva trayectoria, o hacer trayectorias, ¿no es cierto? Por ejemplo, sea límite de f de direcciones rectilíneas, podemos utilizar direcciones rectilíneas en el dominio que pasa por x sub 0 y y sub 0, y para eso se va a considerar la ecuación de la recta. Ya van a ver cómo hacemos nosotros trayectorias rectilíneas por ese punto, utilizando esta ecuación matemática que es la ecuación de la recta. Entonces recuerden que la ecuación de la recta se la puede escribir de esta forma. ¿Sí? Despejando de aquí y, entonces esto me queda escrito de esta manera. ¿Sí? Que es lo que tengo aquí expresado. Entonces, ¿qué es lo que se hace matemáticamente? Cuando yo tengo estas estructuras matemáticas y para levantar de alguna manera la indeterminación, para encontrar el límite, lo que voy a hacer es sustituir esta trayectoria rectilínea aquí, en la función matemática. Por lo tanto, si vuelvo a escribir todo esto, ustedes observen, chicos, ¿cuál es la única variable que estaría presente allí? En el recuadro que acabo de colocar. ¿Cuál es la única variable presente? X. X, correcto. La única variable presente es esto X, porque se supone que X sub 0 y Y sub 0 es el punto conocido hacia donde yo quiero evaluar el límite. El límite se convierte en un límite de una sola variable y volvemos a lo visto anteriormente en la matemática 1. También se pueden utilizar trayectorias curvas. Por ejemplo, la ecuación de la parábola. Esta es la ecuación de la parábola, por ejemplo. ¿Sí? Que puede ser una parábola, esta sería una parábola vertical, o esta, que es una parábola horizontal. Recuerden que las parábolas nosotros las podíamos tener de dos maneras, abiertas hacia arriba o hacia abajo, o las que son abiertas a la derecha o a la izquierda. Estas son de la forma, si no estoy mal, 4py es igual a x al cuadrado, y estas me parece que son de la forma 4px es igual a y al cuadrado. Chequean esa partita de la mate 1, chicos. Si mal no recuerdo, son así, pero son dos parábolas. Son dos parábolas lo que tengo aquí representado. Son las dos formas matemáticas las dos posibles trayectorias. Si utilizo esta de aquí, también le sustituyo en esta parte y vean nuevamente cuál es la variable que me quedaría representada aquí. ¿Cuál es la única variable presente? ¿Sobre qué variable tengo que hacer extender el límite? Chicos. X también. X también. Y ahora, si utilizo esta segunda de acá, porque puedo utilizar cualquiera de las dos, y le hago la sustitución aquí, en este caso, ¿cuál es mi variable que tengo que evaluar el límite? ¿Sobre qué variable debo de evaluar el límite? Sobre Y. Sobre Y, ¿sí? Y obviamente para garantizar la existencia del límite, el límite de todas las trayectorias debe de ser el mismo, ¿sí? Es una verificación. Como decía, veamos en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Que si bien se utilizó la definición formal, la complejidad de ese análisis en realidad puede causar más
más problemas que soluciones, si utilizamos este concepto de los límites direccionales, muy bien, vamos a analizar cuando x tiende a 0, consideremos una trayectoria rectilínea de la forma y igual a m de x, porque y igual, a ver, la forma era esta, ¿no? Y igual a m x menos x sub 0 más y sub 0, pero si nosotros observamos como x sub 0 y y sub 0, ¿no es cierto? Es este valor de 0. Esto de aquí, mi trayectoria rectilínea, se reduce a esto, ¿sí? Quiero que se vea de dónde sale, porque hace un rato me dijo, profe, tenía esta forma matemática y ahora me dice que es igual a m de x. Sale de aquí mismo. X sub 0 vale 0 y y sub 0 vale 0. Entonces, esta es mi trayectoria rectilínea que pasa por el par ordenado 0, 0. Si hago hacer esto, entonces, esto tengo que sustituir en la ecuación aquí en y y en este y. Me queda escrito lo de acá, ¿sí? Y obviamente tengo este resultado, ¿sí? Ahora, ¿por qué hago tender el límite? Aquí ya tendría que hacer la parte matemática. Como ustedes pueden ver, x al cuadrado se simplifica y me queda m sobre m al cuadrado más 1 como el valor del límite, ¿sí? Haciendo ya la parte algebraica. ¿Sí ven de dónde sale el resultado, chicos? Chicos. ¿Se ve o no se ve de dónde sale el resultado? ¿Puedes repetir, por favor? Y así no hay problema. ¿Está claro de dónde sale yo voy a utilizar una trayectoria rectilínea, dije. ¿Sí se entendió de dónde salió esto o no? Empecemos por allí. Yo utilicé la forma y es igual lo que hace un rato habíamos descrito, la ecuación de la recta. Esto estaba hace un rato descrito anteriormente aquí. Yo utilicé esto. Esta definición estoy utilizando. Pero en mi ejercicio, x sub 0 y y sub 0 es el par ordenado 0, 0. Por lo tanto, esta ecuación, ¿cómo me queda escrita? Y igual a mx. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya, entonces esta y, vengo a mi función original y le hago la sustitución. Entonces, le voy a hacer aquí arribita para que se vea, ¿no es cierto? Digo muy bien, el límite me quedaría x por mx, porque estoy sustituyendo el y por esto, sobre, como es y al cuadrado, me quedaría m al cuadrado, x al cuadrado, más x al cuadrado cuando va desde el par ordenado x, y a 0, 0. Aquí, ¿qué pasa? Aquí me quedaría límite de mx al cuadrado. Mx al cuadrado más x al cuadrado, ¿no es cierto? Con xy, cuando tiende a 0, 0. Si ustedes observan, ¿qué puedo simplificar aquí? ¿Qué puedo simplificar? El mx al cuadrado. Solamente el x al cuadrado, no el m, solo x al cuadrado. Ah, sí, sí. Simplifico, simplifico, simplifico. Y si hago tender al límite cuando x tiende a 0, porque solamente ese parámetro le voy a hacer tender, ¿qué me queda como solución? Perdón, aquí era m al cuadrado. Me queda m sobre m al cuadrado más 1. Me queda esta solución. ¿Sí se ve de dónde sale ahora? Sí, ahí sí. Ya, Gracias. ahora, el problema no termina allí, porque alguien va a decir, profe, ya encontramos el límite. Mentira. Porque si nosotros observamos, este límite va a depender del parámetro m. ¿Sí? Por lo tanto, este límite no existe. ¿Sí? Porque m, recuerden que m es ¿qué cosa? Es pendiente. Y si dice que pasa por el par ordenado 0, 0, esa pendiente podrá ser así, podrá ser, pues disculparán, podrá ser así. La pendiente va a ser diferente. Por lo tanto, el límite no es igual. Porque la pendiente, ¿qué me va a dar? Diferentes trayectorias. ¿No es cierto? ¿Sí o no? La pendiente me da la inclinación de la recta. Entonces, cada vez que una recta tiene un valor diferente de pendiente, es una trayectoria diferente. Y la definición dice
que el límite para las diferentes trayectorias debe de tomar el mismo valor. Entonces, como consecuencia, en este análisis, lo que yo estaría diciendo, para este ejercicio, no existe límite. ¿Sí se entiende el por qué esa razón, chicos? Esto último, que es la parte del análisis. ¿Se entiende o no se entiende esta última parte? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, profe. Entonces, tener presente, porque alguien puede decir, encontré la solución, pero no. Mi análisis viene posterior. El límite depende de la variable m, o más bien del parámetro m que es pendiente, y lo que yo acabo de mencionar, ¿sí? O lo que dice la definición, todas las trayectorias deberían de darme el mismo valor numérico. Y lo que yo acabo de mencionar, si yo tengo esta pendiente m1, este me genera una trayectoria. Si yo tengo esta pendiente m2 de acá, este me genera otra trayectoria. Y es evidente que m1 con m2 solamente gráficamente son diferentes. M1 es positiva, M2 es negativa por el ángulo de inclinación, como se puede ver aquí en la gráfica. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Veamos otro ejercicio, ¿no es cierto? Dice, tengo la función x a la cuarta más 2x al cuadrado más 2y al cuadrado más y a la cuarta, x al cuadrado más y al cuadrado. Nuevamente le vamos a evaluar el límite cuando x y tiende a 0,0. Debemos de determinar si el límite existe o no existe. Aplicando también una trayectoria rectilínea, ¿no es cierto? En este caso también vamos a tener que es igual a mx, porque es en 0, 0. Y haciendo las sustituciones podemos ver cómo cambia la variable y, se sustituye por esta relación y me queda esta expresión, que nuevamente reiteramos en dónde está siendo desarrollado el límite, únicamente en la variable x. ¿Sí? Esto es válido de transformar, chicos. Está bien, porque lo que habíamos mencionado, si en verdad el límite está planteado en dos variables, con esta condición matemática, el límite se transforma solamente en la variable x. Aquí ya haciendo la parte algebraica, sacamos este término, ¿sí? Y aquí ya simplificando, haciendo algunas otras operaciones matemáticas que me permiten simplificar, o evaluando el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? Me va a quedar lo siguiente. Aquí me quedaría 0 por este término, me queda 0, me quedaría 2, 1 más m al cuadrado sobre 1 más m al cuadrado. Aquí se me simplifica y el resultado del límite es 2. La pregunta mía, chicos, ¿existe o no existe límite en este caso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? En relación al ejercicio anterior que decíamos que no existe límite. ¿Aquí existe o no existe límite? ¿Qué dicen? Aquí sí existe límite. ¿Por qué? Porque el valor numérico es 2. No hay ninguna dependencia de ningún otro parámetro. Lo cual quiere decir, acá desapareció el factor m o el término m. Lo cual quiere decir que este valor numérico 2 hace que todas las trayectorias vayan hacia ese valor. ¿Se ve o no se ve, chicos? ¿Sí o no? Reitero, porque acá no existía el límite, porque el resultado final dependía de m. Y cada m es una trayectoria diferente. Si yo digo m vale 2, hago la sustitución. Si m vale 2, quiere decir que este valor debería de ser 2/5. Muy bien, esta es una trayectoria. Con m igual a 1, me va a quedar que aquí la trayectoria es 1/2. ¿Sí? El resultado del límite es 1/2. Es evidente que no son iguales. En el caso de acá,
En el momento que algebraicamente desapareció el factor m, el resultado único es 2. Entonces aquí no hay ninguna dependencia de m. ¿Qué significa eso? Que todas las trayectorias siempre me van a ir hacia el valor de 2. ¿Se entiende, chicos? Marjorie, ¿se entiende? Sí, profe, estoy analizando ahí todo. ¿Sí? El resto. Sí, profe, sí te entiendo. Entonces, mucho cuidado. No es solamente sacar el resultado, sino luego interpretar el por qué sí existe o el por qué no existe. Otro método también es el concepto de los límites reiterados. Y a diferencia de las trayectorias, lo que aquí se hace es evaluar el límite de una de las variables. ¿Sí? Con cualquiera de las dos. Yo puedo arrancar con la variable y luego hago de x, o viceversa, de x y de y. ¿No es cierto? Aquí la existencia del límite se va a dar cuando los dos límites reiterados, si yo empecé con y finalicé con x, tiene que ser igual a la otra combinación. Empecé con x y finalicé con y. ¿Sí? Más o menos aquí está la estructura algebraica. Resuelvo el límite primero en y, esto me dará un resultado, luego le evalúo el límite en x. Y para que exista el límite, yo debo de verificar, entonces empecé evaluando en x y luego hago en y, ¿sí? Por ejemplo, x al cuadrado menos y al cuadrado, x al cuadrado menos y al cuadrado, cuando x, y tiende a 0. Si hago el límite, le comienzo evaluando en y, hago la evaluación matemática, luego obviamente aquí se me simplifica y me queda que el límite final es 1. ¿Sí? Luego hago la otra secuencia. Empecemos con el límite en x, como se puede apreciar aquí, ¿no? Y me da esta relación, aquí me queda -1 y me da el resultado -1. Entonces, esto es equivalente a decir que el límite no existe porque estos dos resultados son diferentes. ¿Sí? Cuidado, no estamos hablando de que son límites laterales, no se confundirán. Porque alguien puede suponer, es muy similar a los límites laterales. No. ¿Sí? En este ejercicio, nuestra deducción es, o nuestro resultado final o conclusión es que los límites no existen. Bien, ¿y las propiedades? Las propiedades son similares a las que vimos en las funciones o las que se ve en la matemática 1. El límite es una operación lineal. Cuando tenemos una suma o una resta, me permite poder distribuirle en el producto de igual, como se observa aquí, en la división de la igual manera, pero claro está, y recordando que como aquí hay una división, este resultado matemático tiene que ser diferente de 0 por el concepto de la división para 0 que no existe dentro del álgebra, ¿sí? Como ven, es exactamente lo mismo, pero teniendo presente que aquí estamos hablando de n variables. Nada más. No hay nada diferente. La continuidad. ¿Puede volver un ratito? Solo copiamos. Por Este favor. material está en el, ¿cómo es este? Está en la plataforma. Ya. Por eso les Sí. subo para que ustedes puedan tener ya impreso y más bien allí vayan haciendo las anotaciones. Digo, ¿no? Es una sugerencia. Yo frecuentemente cuando me daban las presentaciones, ahí hago más bien las anotaciones para saber en qué contexto puedo yo sacar alguna conclusión. La continuidad. Recuerden que la continuidad vista en la matemática 1 de las funciones de una sola variable se sustentaba sobre 3 axiomas, ¿no es cierto? Sobre 3 definiciones. ¿Cuál era la primera? Que la función exista. ¿Cuál era la segunda? Que el límite exista. ¿Y cuál era la tercera? Que el numeral 1 y el numeral 2 sean iguales. Aquí las 3 condiciones se las aplica de la misma manera bajo el criterio, obviamente, reitero, en donde X es la representación de las n variables.
Nada diferente. El concepto matemático solamente el extendido a las funciones de n variables. Sigue siendo exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Veamos una función de dos variables, la continuidad, se cumplen las tres características, que f de x sub 0 y y sub 0 debe de existir, que el límite de f de x y exista, utilizando los métodos vistos anteriormente, y obviamente que el numeral 1 con el numeral 2 sean iguales. Ahí hablamos de continuidad. Si uno de estos dos no se cumple, si uno de los dos primeros ítems no se cumple, ya es evidente que la función es discontinua. ¿Sí? No hay que ir más allá. Por ejemplo, aquí tenemos una función mixta, ¿no es cierto? Dice g de x de y es esta función cuando x de y es diferente de 0 y dice que vale 2 cuando x de y es igual, cuando x y es igual al par ordenado 0, 0. Igualito los ejercicios que vemos de la función de una sola variable. Lo primero, veo si existe la función. Muy bien, g de 0, 0 es igual a 2, cumple, existe. Saco el límite de g de x de y utilizando las técnicas anteriores, ¿no es cierto? Para evaluar, me sale que da el resultado de 2. Y luego verifico que 1 y 2 son iguales, por lo tanto, la función es continua en el par ordenado 0, 0. Eso es lo que estoy sacando como conclusión. Si ven, chicos, es exactamente lo mismo. No estamos haciendo nada diferente, ni estamos introduciendo ni nuevas reglas de juego. Son las mismas. Obviamente, lo que sí hemos desarrollado es más bien las maneras en las cuales yo podría desarrollar el límite en funciones de varias variables, ¿sí? En los métodos que hace un momento hemos desarrollado, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, igual que en el anterior. Existe la función, existe el límite. Comparando los dos, la función es continua. Y esta es la representación gráfica, ¿no? Un poquito, podrían ustedes utilizar el GeoGebra para hacer la representación de la función como tal. Esto yo lo hice en el GeoGebra, es la figura geométrica. Esta figura de aquí corresponde a esta función y obviamente el punto 0, 0 es este de aquí. ¿Sí? Entonces es una función mixta, en este caso de dos variables. Bien. Aquí está este ejercicio, les dejo para que le echen un review, le realicen, chicos, un poquito para que apliquen los conceptos, un poquito para que vayan practicando. Analicen, si quieren, utilicen el GeoGebra para hacer la parte gráfica. Como digo, más adelante, si tengo más variables, en realidad ya no voy a poder utilizar el GeoGebra como tal, ¿no? Pero bueno, mientras se pueda y me permita entender mejor el problema, utilícenlo. Las propiedades de la continuidad. Si f y g, dos funciones, son continuas en un punto x sub 0, ¿no es cierto?, de n variables, entonces la suma o resta de dos funciones que son continuas, el producto de estas dos funciones es continua, k por f, por una constante k que multiplica la función, hace que se tenga una nueva función continua. La división f de g de dos funciones continuas me da como resultado una nueva función continua, considerando, claro está, que debemos de evitar que g de x o hallar los valores que hacen que g de x sub 0 o g de x se haga 0, ¿no es cierto? División para 0. Es los mismos criterios matemáticos, si ustedes revisan. Los que no fueron mis alumnos, recuerden que les subí esa carpetita, ahí también están los PPTs del ciclo anterior, ahí pueden revisar que las reglas y las normas, las operaciones algebraicas son exactamente lo mismo. Reitero, esto hace referencia a n variables, ¿sí? Esta letrita en negrilla, para tener claro la notación matemática. ¿Sí? Chicos, preguntas, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que tenga que repetir?
Preguntas. Bien, lo vamos a dejar, chicos, hasta allí. La próxima semana vamos a entrar a lo que son ya las derivadas parciales. Como digo, van a darse ustedes cuenta que no hay nada nuevo, solamente el concepto matemático que vamos a introducir, ¿sí? Y la manera en la cual se puede hacer la derivada utilizando la definición formal y obviamente la derivada ya utilizando las reglas algebraicas que nosotros conocemos, condicionados a ciertas características que se deben de aplicar. Nada más. Y prácticamente entraríamos ya a ese tema de la derivada. ¿Sí? Preguntas, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo claro? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Listo, chicos. Disfruten el feriado. Como ustedes nos estamos viendo, ¿qué día? El día jueves. Sí, el jueves, creo. Sí, hecho, chicos. Entonces nos vemos el día jueves. Sí, porque ya el viernes, vuelta el viernes, tenemos... se pierde toda la semana prácticamente.